Muy bien, vamos a comenzar y lo primero que tenemos que hacer es definir términos. Homilética, ¿qué es homilética? Es muy temprano para ponerlos a pensar, así que les voy a decir. Homilética es la ciencia y el arte del estudio de los sermones o de los discursos religiosos. Casi no se habla de homilética fuera del ambiente religioso, no se habla mucho fuera del ambiente religioso, se habla más que todo en el ambiente religioso. Y esto tiene que ver, digo que es una ciencia y es un arte porque hay ciertos pasos que hay que seguir. Pero también es un arte porque no todos nos expresamos igual. ¿Sí? Seguramente ustedes han escuchado muchos predicadores y hay algunos que sus sermones son buenos. Sin embargo, no dejamos de reconocer que hay algunas personas que su estilo nos atrapa. ¿Sí o no? ¿Tenemos predicadores favoritos, sí o no? Eso tiene que ver porque es un arte. Es un arte en el sentido que la persona pone algo de sí en este proceso de definir, de elaborar un sermón. Lo que vamos a tratar de hacer aquí es sintetizar, así en muy grandes rasgos, cómo se prepara un sermón. Lo primero que voy a decirles es que hay varios tipos de sermones, no todos los sermones son iguales. Voy a mencionarles los tipos más comunes. Está el sermón textual, que es el sermón que se basa en un solo versículo. Los teólogos son muy buenos para estos sermones porque es gente que agarra el versículo y te dice de qué griego viene, que viene del hebreo y la raíz del verbo y todo, y desglosan ese pequeño texto y de un texto son capaces de hacer una disertación de 40 minutos. Ese es un sermón textual, solo usamos un versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo el sermón, todo se construye a partir de un versículo. Otro tipo de sermón es el sermón expositivo. En el sermón expositivo lo que hacemos es que tomamos un fragmento un poco más grande. Y entonces dentro de ese fragmento tratamos de identificar los puntos más relevantes y nos mantenemos en ese contexto de ese pasaje bíblico. Podemos citar otros versículos, igual que en el sermón textual, pero básicamente todo el sermón se estructura a partir de 2 o 3 conceptos que se encuentran en esa parte de la Biblia. Está el sermón temático, que es básicamente cuando predicamos sobre un tema. Ustedes tienen la facilidad de poder elaborar sermones temáticos porque ustedes manejan un tema, el santuario. ¿Podríamos hacer un sermón textual del santuario? Sí, pero quizás sería muy complicado por la profundidad que hay que darle para que sea significativo. Pero podríamos tener un sermón temático del santuario, ¿sí? Por decir, el altar y la justificación, el altar de los sacrificios y la justificación, ese es un tema. Y entonces vamos a tomar de varias partes de la Biblia para hacer un constructo que nos permita hacerle entender a la gente cómo el altar del sacrificio representa la justificación por la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Ese es un sermón, ¿qué? Un sermón temático. Entonces, básicamente esos son los grandes sermones. Hay otro más que no sé cuántos conocen al pastor Ruiz, y él es muy bueno en eso, que se llama el sermón narrativo, que es cuando te cuentan una historia. Y en medio de la historia te van dando elementos doctrinales, te van dando muchas cosas, pero te están contando una historia y tú estás con la historia y pareciera ser que no te dicen nada, solo te cuentan la historia, pero en medio de la historia te están metiendo los conceptos que se quieren transmitir. Ese es quizás uno de los sermones, desde mi perspectiva, más complicados de elaborar, porque requiere no solamente técnica, requiere también mucho arte, mucha habilidad. Hay gente que es buena para eso. El pastor Ruiz, de los expositores de sermones narrativos, es el de los mejores que yo he escuchado. Es más, su tesis doctoral se basa sobre el sermón narrativo. Entonces, básicamente, esos son los tipos de sermones. Se los comento en términos generales por si alguna vez los escuchan, ustedes tengan una idea de eso, pero no nos vamos a centrar en eso. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de hablar es hacernos una pregunta: ¿por qué tenemos que capacitarnos? ¿Por qué no simplemente, si me invitan a predicar, agarro un texto y empiezo a hablar de ese texto? ¿Por qué tomarnos tiempo para esto si no somos pastores, si no somos evangelistas? Y entonces quiero citar estos dos pequeños párrafos de Evangelismo de Hebreos Evangélicos. La manera en la cual se presenta la verdad a menudo tiene mucho que hacer en la determinación si será aceptada o rechazada. A veces no se trata si la palabra de Dios es verdad o no, es verdad, pero a veces la manera en que se nos presenta puede ser de tal manera cargada, pesada o poco elaborada que todo. Y entonces lo valioso del mensaje se pierde.
O quizás tú tienes bien identificado cuál es el concepto, pero quieres adornarlo con tantas cosas, que dices tantas cosas, que la verdad, el mensaje central, se diluye. Entonces es importante no solamente la verdad que estamos transmitiendo, sino cómo la transmitimos. Y esto tiene también que ver con el arte de los públicos a quienes les vamos a hablar. ¿Cómo predicar un sermón infantil? ¿Cuáles son los tiempos de concentración de un escolar? ¿Cuánto debería durar un sermón para adultos? ¿Cuánto debería durar un sermón para adolescentes? ¿Será lo mismo? No, tiene sus técnicas, tiene sus variantes. Entonces es importante la manera como presentamos la verdad. Y dice, al adelantar continuamente en conocimiento, viene a ser más capaz ¿de qué? De presentar a Cristo. Esto presenta no solamente el desafío de tratar de gastarle un poquito de tiempo a esto de cómo se elabora un sermón, sino también de buscar y asegurarme de que tengo suficiente ¿qué? Bagaje para preparar el sermón. ¿Sí? Porque luego hay personas que agarran un texto y empiezan a decir cada barrabasada. ¿Por qué? Porque solo agarraron el texto y hay textos que dan para muchas cosas. ¿Sí? Un señor en su devoción personal está diciendo, Señor, háblame hoy, ¿qué debo hacer hoy? Y pone el dedo y dice, y salió y se ahorcó. Y dijo, no. Otro, dime Señor, ¿qué quieres para mí? Ve y haz tú lo mismo. ¿Sí? O sea, suena chistoso, raro, pero pues a veces nos pasa eso. Como no profundizamos en el estudio, a veces terminamos diciendo cosas que el texto no dice. Y entonces, ¿qué estamos afectando? Estamos afectando la imagen de Cristo. Por eso la importancia de que ustedes estudien, hagan un estudio personalizado. Ahora, vamos a hablar de algunos principios. Este me encanta, este es un doctor, un teólogo. Dice, si Dios te ha llamado a predicar, entonces también llamará a otros para que te escuchen. Es decir, tú no te preocupes por quién te va a escuchar, tú preocúpate por prepararte. Porque si Dios te ha llamado a un ministerio, Él se asegurará de que las personas que tengan que llegar contigo van a llegar. A veces estamos tan preocupados por quién va a estar escuchándonos que nos bloqueamos. ¿Quién vendrá? Ay, va a venir fulanito. Y eso hace que te bloquees, ¿sí o no? Quitas la concentración en lo valioso que vas a presentar por estar pensando que en el público que te va a tocar. El ministerio del santuario históricamente ha sido un ministerio muy masivo, ¿sí? Una vez fuimos a México y en un fin de semana dimos recorridos cortos de media hora y atendimos 6,000 personas en un fin de semana. Fue la muerte. Pero todos llegamos bien contentos porque atendimos 6,000 personas. ¿Sí? Y suena bonito, pero ¿qué pasa si en mi recorrido solo llega uno? No, mejor esperemos que lleguen más. No, probablemente esa persona tiene una necesidad especial y Dios la trajo sola porque ella necesita escuchar contigo el mensaje. Y cuando está solo a lo mejor va a poderte hacer preguntas que no se atrevería a hacer cuando está ¿qué? Con otras personas. Siguiente. El predicador se aventura a enseñar la verdad cuando tiene tan solo un conocimiento superficial. El predicador que se aventura a enseñar la verdad cuando tiene tan solo un conocimiento superficial de la palabra de Dios entristece al Espíritu Santo. Esto es importante. Asumir la responsabilidad de presentar el Evangelio de Cristo requiere de nosotros preparación. Cuando nosotros somos indulgentes en nuestra preparación, ¿qué dice el Espíritu Santo? Dios se entristece. Se entristece. Porque entonces empezamos a decir cada cosa que no es de Dios, es una idea que a nosotros se nos ocurrió. Siguiente. Nuestros sermones, nuestras presentaciones, y especialmente las suyas, deben ser ante todo cristocéntricas. Porque en última instancia, ¿cuál es el Evangelio? Cristo Jesús. El Evangelio para nosotros es una persona. Y a veces por estar presentando tanta información, conceptos importantes, conceptos teológicos, conceptos históricos, conceptos sociales, a veces diluimos la imagen de Cristo en el sermón. Y entonces se convierte más en una disertación académica que en la predicación ¿de qué? De la palabra. Entonces es importante que cuando ustedes están haciendo su recorrido, ayuden a la persona a ver cómo Cristo se manifiesta en todas las etapas del plan de la salvación. Cómo Él es la persona, es el centro del ¿qué? Del plan de la salvación. Siguiente, los discursos teóricos son esenciales, pero ningún discurso debe predicarse jamás sin presentar a Cristo y el crucificado como fundamento ¿de qué? Del Evangelio. Es fundamental que en nuestras presentaciones Cristo salga a relucir. Porque todo el Evangelio se basa ¿qué? En Cristo Jesús. No hay ningún concepto en la Biblia que debamos aprender que esté desligado de la persona de Cristo Jesús, no hay ninguno. Todos aquellos conceptos que están desligados de la persona de Cristo Jesús
no son indispensables para nuestra salvación. Y hay ejemplos en la Biblia. Cuando se acercaron a Jesús y le dijeron, oye, un señor se casó y se murió y luego su hermano tomó a su mujer y luego él también se murió y el otro hermano lo tomó y así. En el reino de los cielos, ¿de quién va a ser la mujer? Es tema de salvación. Y le hicieron una pregunta capciosa y Jesús se la respondió de manera capciosa. No les dio una respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no era lo esencial, no era lo que Dios quería para ellos en ese momento. Ahora, ¿cómo nos preparamos para un sermón? ¿Dónde creen que surge el mejor sermón? ¿Dónde creen que a los que predicamos encontramos el mejor material para sermones? ¿En la Biblia? Devoción personal. Todo buen sermón surge de la devoción personal. Y no sé si les ha pasado a ustedes que pronto están estudiando y en su estudio personal encuentran algo que ¡pum!, los golpea. Y dices, wow, yo esto no lo había visto. Y entonces empiezas a investigar y lo investigas no porque tienes, sino porque ¿qué? Porque te motiva. Y esa investigación por gusto, guiada por el Espíritu Santo, hace que uno elabore ¿qué? Sus mejores sermones. Porque fue algo que te impactó a ti. A veces por eso nuestro sermón no tiene impacto. Porque no digo que no nos pueden invitar a tener a mí me invitan a cada rato a tener sermones temáticos. Pastor, queremos que predique sobre esto. Y pues lo hacemos, y lo hacemos con gusto. Pero yo me siento más feliz cuando me dicen predique lo que quiera, porque entonces yo puedo elegir de aquellas cosas que a mí me han impactado más, y entonces uno nota que la gente reacciona mucho mejor, porque percibe que lo que tú estás diciendo, lo estás diciendo con qué, con pasión, porque a ti a ti en un momento de tu vida eso te impactó, te marcó, y entonces estás compartiendo algo que para ti es altamente relevante. Y entonces aquí tenemos los elementos para elaborar un sermón. Primero, conozca el texto. Y esto es bien importante. Hay un principio hermenéutico. La hermenéutica es la interpretación del texto bíblico que dice que un texto fuera de su contexto es un pretexto. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Y la mayoría de la cristiandad, especialmente los hermanos evangélicos, tienen una teología tan superficial porque son muy dados a esto. Agarran un texto. Por decir, el rapto secreto. El rapto secreto, esa doctrina está basada en un solo texto, que ni siquiera es una afirmación categórica de Jesús, es una afirmación que Jesús dijo acerca de cuando Él venga, que unos iban a estar preparados y otros no, que básicamente es el mismo concepto que presentó en la parábola de las 10 vírgenes. Entonces hay que conocer el texto. ¿Cuál es el contexto del texto? Les voy a poner un ejemplo rápido. Abran rápido sus Biblias en Isaías 66. Y espero que me alcance el tiempo. Isaías 66. Y vamos a ir del 22 y 23. Alguien que por favor lo lea. ¿Para qué usamos los adventistas ese texto? ¿Del sábado en dónde? En el cielo, ¿sí o no? Es más, la fe de Jesús usa este texto para afirmar que vamos a guardar el sábado en el cielo, ¿sí o no? ¿Sí o no? El que no revise la fe de Jesús. Pero entonces tenemos un problema, porque lean el 24. Eh, 66-24. Ok, si yo digo que los dos primeros versículos hablan del sábado en el cielo, ¿qué estoy diciendo con este versículo? Que existe el infierno. Porque dice que de sábado en sábado vamos a reunirnos todos a orar a Dios delante de Él allá en el cielo. Dice también que saldremos y veremos los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Dios porque su gusano nunca se morirá ni su fuego se apagará. ¿Eso suena infierno, sí o no? Ese es el problema cuando no entendemos el contexto del texto. Debemos identificar quién escribió, quién era Isaías, a quién le escribió primariamente. La mayoría de los textos del Antiguo Testamento van a tener una aplicación primaria. ¿Sí? Este texto era una promesa para el pueblo de Israel, no era para nosotros.
Porque Isaías no les escribió a los cristianos del último tiempo, como Daniel se escribió la profecía de las 2300 tardes y mañanas para nosotros. Porque a Daniel se le dijo, sella las palabras de este libro porque eso no es para ti. Olvídate de eso porque eso es para por allá más adelante. Pero Isaías no, Isaías le habló al pueblo de ¿qué? De Judá. Entonces esta promesa, si yo la entiendo en su contexto, entiendo que era una promesa para el pueblo judío. Y entonces puedo entender conceptos como la Gehenna, que era el basurero, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué significa? ¿Que ese texto no tiene una bendición para mí? Claro que sí, porque entonces hacemos lo que se llama una aplicación secundaria. Nosotros somos el Israel espiritual, entonces para nosotros también una promesa espiritual. Y esa promesa está ligada ¿a qué? Al día del Señor. Y entonces yo puedo citarlo, pero explicando que así como para ellos había una promesa de bendición en el día del Señor, para nosotros la va a haber. Solo que con la diferencia que nosotros no vamos a ver muertos. ¿Por qué? Porque en el cielo no va a haber muerte ni corrupción. ¿Me captan más o menos? Entonces, por eso es importante identificar cuál es el contexto del texto, por qué lo escribió, a quién se lo escribió, quién lo escribió, porque eso nos da luz. Otro asunto sobre Isaías. Isaías era poeta, es una de las piezas, es uno de los libros más queridos del pueblo judío por el estilo con el que escribe. Él es un poeta. Entonces usa muchas metáforas del lenguaje que no puedo aplicar ¿qué? Literalmente. Entonces cuando yo sé que está hablando en términos poéticos, pues no lo aplico. ¿Qué pasó en la Edad Media? Los sacerdotes leyeron textos poéticos de manera literal, entonces por eso decían que la tierra era plana, porque la Biblia habla de los fundamentos de la tierra, y pues ¿qué tiene fundamentos? Una casa. ¿Un balón tiene fundamentos? Pues no. Entonces la tierra es plana. ¿Me explico? Una mala lectura. Entonces es importante conocer el texto. Si alguien tiene una pregunta, hágala antes de que se le olvide. Luego, determinar qué tipo de sermón voy a presentar. ¿Sí? ¿Ese texto es para un sermón textual? Ese texto que leí lo puedo mejorar, no mejorar, lo puedo acompañar de otros textos y entonces elaborar un sermón temático. ¿O es lo suficientemente amplio para un sermón expositivo? ¿O el texto está en el contexto de una historia que después que la leo me impacta la historia? Entonces digo, ¿sabes qué? Esta historia tiene un mensaje y voy a elaborar un sermón narrativo alrededor de ese texto. No significa que si tengo un solo texto tengo que hacerlo textual. No, ese texto puede ser el abrebocas para elaborar otro tipo de sermones. Dependiendo de qué, de mis habilidades. Y ahí es donde entra ¿qué? El arte. Yo no sirvo para los sermones textuales. ¿Por qué? Porque a mí no se me da eso mucho hablar del griego, de la sintaxis. No me siento muy cómodo con eso. Hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Yo he escuchado gente que predica sermones textuales impresionantes y le sale muy bien. Yo no me siento cómodo, entonces yo prefiero otro tipo de sermones. Entonces uno tiene que descubrir dentro de este mar de posibilidades cuál es el que mejor me acomoda para mi personalidad, para mi profundidad del conocimiento bíblico. Y entonces, fíjense, hasta aquí no hemos hecho nada. Primero, en mi devoción personal, un tema me impacta. Lo empiezo a estudiar. ¿Cómo lo estudio? Conociendo el texto. Luego digo, sería lindo presentarlo en un sermón. Antes de hacer el sermón, determino qué sermón convendría predicar con ese texto. ¿Sí? Porque algunos empezamos al revés. Voy a armar el sermón y digo, ¿y este sermón qué es? No, pues a lo mejor el sermón te salió una mezcolanza. Porque hay también sermones tutti frutti. ¿Ustedes saben qué es el tutti frutti? Es una mezcla de muchas cosas. ¿Sí? No sé si les ha pasado que escuchan un sermón y al final del sermón dicen, a ver, espérame, ¿de qué hablo? Porque tomó tantos conceptos, tomó tantas ideas, repasó tantos textos, tantos conceptos, que al final tú te pierdes. Y quizás fue bueno, o sea, impresionante su manejo de la Biblia, lo que sea, pero no te quedas con algo porque ¿qué? Porque fue demasiada información. Y les voy a decir un secreto en los sermones. En los sermones es mejor profundidad que amplitud. Lo mejor siempre es ¿qué? La profundidad. Si tú vas a preparar un sermón, mejor predica 15 minutos, pero con profundidad, que 40 minutos superficial. Porque eso le ayuda a la congregación. ¿Sí? A algunos nos gustan los sermones superficiales porque pues son padres, ¿no? O sea, nos reímos y no requiere neurona. Pero es importante que nosotros desafiemos a la gente a estudiar con profundidad. Comentando sobre lo que dice también por eso en el asunto del santuario, creo que a veces también nos tendemos a perder un poco porque nos enseñan tantos conceptos como significados diferentes y que nos metemos mucho en los detalles, pero tal vez cuando nosotros vemos el recorrido, en profundizar tanto en detalles nos quita un poco de la profundidad del mensaje de salvación. Por eso también como tener cuidado de no tallarnos tanto por los detalles y nos centralizar en Cristo.
Exactamente. Y conocer a su público. Les voy a decir qué nos pasó en México. En México era la Expo Cristiana. Y resulta que hubo 3 iglesias que sabían con 3 meses que iba a ir el santuario, una representación del santuario, y se pusieron a estudiar el santuario. Se pusieron a estudiar el santuario. Y cuando esta gente llegó y los muchachos empezaron a dar los recorridos, me dijeron, pastor, es que esta gente ya sabe mucho. Dije, bueno, si ya saben mucho, no te quedes en los conceptos, llévalos a la aplicación. ¿Sí? Porque empezaron a decir, sí, y también esto, decían algunos, y espérate, o sea, ya saben. Entonces, ¿qué les recomendaba yo? Haz al principio un diagnóstico. ¿Qué tipo de gente estoy recibiendo? ¿Sí? ¿Son cristianos? ¿No son cristianos? ¿Son adventistas? ¿No son adventistas? Por decir, un recorrido para un adventista no puede ser igual que para un evangélico, jamás. Y tampoco un recorrido para un evangélico va a ser igual para una persona que no es creyente, que no estudia la Biblia. ¿Por qué? Porque son públicos diferentes. Pero para eso yo necesito el conocimiento. ¿Sí? Entonces, lo que estás diciendo es bien importante. ¿Sí me siguen? Si voy muy rápido, ahí me disculpan. Y entonces ahora vamos a elaborar el sermón. Conocer la congregación. Fíjense lo que me pasó una vez en una iglesia. Yo estaba estudiando teología y me fui a colportar. Y en mis tiempos, no sé si pase todavía, cuando tú eras estudiante de teología y llegabas a colportar, todo el mundo te decía pastor. Y entonces resulta que llegamos a la iglesia de un amigo mío, su papá era pastor, y él me dijo, oye, ¿quieres predicar? Y pues claro, estudiante de teología que no quiera predicar, mejor que se vaya a hacer otra cosa. No, claro, pastor, yo llevaba como 4 o 5 sermones listos para predicar, donde me pusiera. Y entonces, porque él tenía que atender otro distrito, entonces ya, sí, claro que sí, me llevaron, me dejaron en la iglesia, yo me paré, prediqué mi sermón, yo bien contento, como que la gente me prestó atención, veía que la gente me seguía, al parecer les gustó, bla, 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 bla. Pero cuando estaba despidiendo a la gente, 5 hermanos me hicieron una misma pregunta sobre un término que yo usé en el sermón. Era una iglesia de nivel socioeconómico bajo, y yo utilicé la palabra anfiteatro, ¿sí? Que es como la morgue. Y un hermano me dice, oiga, disculpe, pastor, ¿qué es anfiteatro? Y yo, anfiteatro. Después otra hermana, disculpe, pastor, ¿y qué es anfiteatro? ¿Qué hice yo? Yo ignoré a mi público. Entonces yo quise apantallarlos y entonces presenté así un sermón así con palabras muy, muy escogidas. ¿Pero qué pasó? Pues esos hermanos se pasaron porque lo usé en la ilustración de inicio. Así que seguramente muchos de ellos, ¿y qué es anfiteatro? ¿Y qué es anfiteatro? Y ahí se quedaron atorados. Y probablemente no logré darles lo que yo quería darles. ¿Por qué? Porque no conocía al público. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, especialmente con el santuario, porque nos podemos volver muy técnicos. ¿Sí? Tan técnicos que apantallamos a la gente y si la gente dice, sí sabe mucho. ¿Y de qué te sirvió? Pues de nada, pero sí sabe. Y ese no es el propósito, ¿sí o no? Si se dan cuenta, las enseñanzas de Jesús eran súper sencillas. Había alguien que podía atolondrar a la gente con información, Cristo, pero él no lo hacía. Porque lo importante no es demostrar qué tanto sé, lo importante es llegar al corazón de las personas. Y al corazón de las personas llegamos en su realidad. No puedo subir a la gente a mi nivel. Como predicador yo debo entender su realidad para presentar la verdad de Cristo Jesús. Por decir, a Guadalajara, déjenme decirles que es una iglesia supercatólica, es una ciudad supercatólica. Las iglesias más grandes, Rayón y Circunvalación, no son más grandes que Mutualismo. En tamaño no son más grandes que esas. Tienen 2 cultos, pero están chiquitas. Uno esperaría que en Guadalajara, que es la segunda ciudad más grande del país, hubieran templos como los de Monterrey, y no los hay. Porque son sumamente católicas, entonces yo tengo que llegar con esa idea. Si yo llego diciendo, somos los jóvenes adventistas y nosotros venimos a hablarles del amor de Dios y decirle que Dios la ama. Ay, la Virgen María también. No, la Virgen María no es buena. No, pues ya mataste a la persona. Porque su corazón está ligado a ella. O la gente te pregunta, ¿usted cree en la Virgen María? Cuando me preguntan, sí, yo creo en la Virgen María. Pues sí, la Biblia habla de la Virgen María. Es la mamá de Jesús. Y como mamá de Jesús le demos respeto. Pero ya está muerta. ¿Sí? Entonces, no es lo que decimos, es la manera como nos acercamos a las personas. Piensa en lecciones para usted. Cuando tú elaboras un tema pensando en mí, en lo que yo necesito, eso hace que las lecciones fluyan mejor porque yo las entiendo. Entonces, cuando las entendí, es más fácil explicarlas. Y finalmente, mantenga una actitud de oración. Este es un proceso dirigido por el Espíritu Santo, no es nuestra habilidad. Podemos ser muy capaces, pero si el Espíritu Santo no está presente, estamos compartiendo solamente información, no el evangelio. Entonces debemos mantener un espíritu de ¿qué? De oración. Y entonces voy a decirles cómo se hace un sermón. Primero,
Determine su objetivo. ¿Qué objetivo quiero con este sermón? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es el mensaje que quiero dejar? ¿Cómo se redacta un objetivo? ¿Alguien sabe, alguien aquí de educación, o que ya hablamos de puras competencias, pero los principios de elaboración de una competencia siguen siendo los mismos que de los objetivos? Un objetivo empieza con un verbo en infinitivo. No tiene más de un verbo. Es medible, entendible y sencillo. ¿Sí? Conocer, saber, experimentar, mostrar. Mostrar a Cristo a través del altar del incienso. Por cierto, ¿qué representa el incienso? No representa las oraciones. El incienso representa los méritos de Cristo Jesús. Estudian el Elena y van a ver que no representa las oraciones. Porque lo que hace acepta la oración delante del Padre no es mi oración, es el perfume que Dios le pone en mi oración para ponerla en los términos que el Padre pueda aceptarla, porque mi oración es que es imperfecta. Estudien el Elena y se van a dar cuenta que el incienso representa los méritos de Cristo Jesús. Por eso les dio una receta especial para el incienso, no era cualquier incienso, debía ser especial. Y no se podía usar para otra cosa, así como no podemos usar los méritos de Cristo para cosas que no tengan que ver con ¿qué? Con la salvación. ¿Sí? Entonces, ese podría ser un objetivo. Establezca el tema. Una vez que mi objetivo, establezco el tema. Dentro de ese objetivo, ¿qué es lo que quiero hacer? Nutre el sermón y fíjense, elabore la conclusión y la introducción. Medible, alcanzable y sencillo. Divide el tema en no más de 3 ítems. Hay algunos que les gusta tener tanto ítem que al final andan perdidos. No, 3 cosas. Aquí tengo muchas cosas porque me están pidiendo que un seminario de 2 horas y me quedan 5 minutos. Entonces, pero en su sermón, con que ustedes tengan 3 ideas claras, identifiquen cuál para ustedes, dentro de la variedad de conceptos del atrio, es el más relevante. Quédense con ese, enfaticen ese. Cuando entramos al lugar santo tenemos muchos conceptos y podemos ver a Cristo de múltiples maneras, pero ¿con cuál me voy a quedar yo con este grupo? Y cuando entro al lugar santísimo, ¿cuál va a ser el mensaje central? Ya tengo los 3 tópicos de un sermón. Y tengo un sermón sobre el santuario. Alguien puede decir, no, pero pues, pastor, es que hay mucha... Sí, pero esto va en relación a que al objetivo que yo quiero. Nutra el sermón. Elija ilustraciones, use citas de apoyo y escriba todo el sermón de ser posible. No, de ser posible no, escríbalo todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando le escribes hay aprendizaje y retención. El ideal sería que ustedes escribieran el sermón y lo leyeran tantas veces que cuando se paren no necesiten ni un solo papel. Es mi idea. Yo respeto a las personas que se paran y leen todo el sermón. Es válido y hay gente que lo hace muy bien. Yo no puedo hacer eso. Pero si usted lee varias veces el sermón, lo escribe y lo lee, va a llegar un momento en que ese sermón se va a volver parte de usted. ¿Sí? Y se va a evitar problemas como a veces nos pasa, que si viene el vientecito y sopla y se nos movió una hoja, ya valiste cacahuate porque ya no sabes por dónde empezar y por dónde terminar. Entonces, esa es una recomendación. Las ilustraciones son al sermón lo que las ventanas a una casa. Hay gente que mete tanta ilustración en los sermones que después dice, espérame, ¿qué tenía que ver el perro con el Espíritu Santo? No. ¿Me explico? A veces las ilustraciones, si tú tuvieras una casa que fuera puro ventanal, ¿cómo le harías cuando fueras al baño? Pues no voy al baño, me voy a otra casa que no tenga tanta ventana, ¿sí o no? Entonces, las ilustraciones son necesarias, pero mi sermón no pueden ser puras ilustraciones porque la ilustración es una manera sencilla para explicar un concepto, pero la ilustración tiene un defecto, que ninguna ilustración es perfecta, ninguna, ni siquiera las parábolas que usó Jesús, que son ilustraciones. ¿Por qué? Porque a veces la gente, en vez de quedarse con la lección principal, empiezan a ver otros conceptos que no tienen que ver. Jesús enseñó una parábola del rico y Lázaro. Y Jesús dijo que se murieron y que Lázaro se fue al seno de Abraham y que el rico se fue ¿qué? Al infierno. Eso lo dijo Jesús. Y que entonces el pobre rico se está quemando. Ay, padre Abraham, manda a Lázaro que venga y me moje. Que dijo, no, es que hay una barrera que no podemos pasar ni allá para acá, no se puede. Y entonces la Iglesia Católica usa esa ilustración para afirmar que Jesús enseñó que el infierno existía. Pero es una ilustración y yo no puedo basar doctrina que en una ilustración. Es como si yo uso una fábula
donde los animales hablan y los hermanos salen diciendo, el pastor nos enseñó hoy que los animales sí hablan, porque él dijo que el perro habló, cuando lo que usé fue ¿qué? Una fábula, que es una manera de ilustrar un concepto importante. ¿Está bien? Y entonces terminamos con la conclusión e introducción. Lo último que hago en un sermón, muchachos, es la introducción. Porque algunos empiezan, ¿con qué voy a empezar? Espérate, ¿con qué vas a empezar si todavía no sabes lo que vas a presentar? ¿Me explico? Primero hago la conclusión y por último hago ¿qué? La ilustración. El propósito de la ilustración es importante, la ilustración es muy importante porque es la manera como voy a atrapar a la gente. Una buena ilustración va a hacer que la gente te siga. Una mala ilustración te va a matar el sermón. Y ustedes lo han visto, hay gente que usa ilustraciones que todo el sermón te la pasas pensando, ¿y eso qué tenía que ver? Y ya te desconectaste, ¿por qué? Porque no entiendes la ilustración. Introducción en la ilustración que normalmente se usa. Sí, gracias por la aclaración. Sí. O a veces introducimos de tal manera y agarramos para otro lado. Y entonces la gente dice, oye, ¿pero qué tenía que ver A con Z? Y entonces la gente se queda atorada con eso y no avanzamos. Y la conclusión es un resumen y un llamado. En la conclusión yo planteo un concepto y les voy a dar un secreto para un buen sermón. Elijan una frase y repítanla durante todo su sermón, porque eso es lo que la gente se va a llevar. Seguramente el sermón que más les ha gustado, ustedes no lo pueden recitar de memoria, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hacen? Van a mencionar los conceptos que se quedaron y en la repetición hay ¿qué? Hay aprendizaje. Entonces, cuando en tu sermón tú repites un concepto una y otra y otra y otra vez, cuando el hermano se vaya, ese es el concepto que va a quedar fijado ¿qué? En su mente, ayudado por las ilustraciones, por las citas que diste, pero ese es lo que le va a quedar ¿qué? En su mente. ¿Ok? Y entonces, aquí tenemos un bosquejo de un sermón. Introducción. Les voy a pasar la presentación, ¿ok? Use ilustraciones que llamen la atención de la audiencia, no debería ser más del 20% del sermón, porque algunos usan ilustraciones tan largas que tú dices, y entonces ahora sí vamos a entrar al tema, y tú dices, espérate, ya has hecho 30 minutos en la introducción, ¿cuánto va a durar el sermón? Y ya te perdieron, porque ya dices, no, este compa se va a demorar demasiado. Entonces, no más del 20. Cuerpo, ítem, 3 secciones, texto, concepto e ilustración. Esa es una manera sencilla. Puedo empezar con la ilustración, luego presento el concepto y luego el texto, o puedo jugar con eso. Hay sermones inductivos y sermones deductivos. ¿Cuál será el mejor sermón? ¿Inductivo o deductivo? El inductivo. ¿Por qué no empezar con una pregunta? ¿O por qué no empezar con una historia que genere inquietud de quién está hablando? A mí me encanta hacer eso. Hoy prediqué en una iglesia en el pueblo y hablé sobre Isaías. Y les empecé a contar cómo eran los tiempos de Isaías. Nunca les dije que era Isaías. Y empecé a contarles. Y la ciudad, y estaban así, y el rey se enfermó, y se iba a morir, y su hijo estaba atendiendo las cosas, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces cuando estaban todos así, ¿saben quién era? Y todos, No, no todos, es mentira, algunos, los que estaban hasta el frente. No, entonces les dije, era Isaías. ¿En serio? Y entonces es una manera de captar la atención de las personas. Conclusión, repase los conceptos importantes, siempre debe haber un llamado. Tú tienes que dejar un mensaje, tienes que desafiar a la gente a algo. Un sermón que no te desafía a un cambio de actitud, a adoptar una posición o a reafirmar un concepto, es pérdida de tiempo. Porque la iglesia no está para eso. Nosotros estamos para tocar los corazones. Y si ustedes ven, todas las palabras de Jesús tienen un propósito de buscar ¿qué? Un cambio de actitud, un cambio de conducta. Y entonces, termino con algunos consejos. Lea sobre homilética y estudia sermones, es bueno, solo que no predique sermones de otros. Por favor, no lo haga. Se nota, uno se da cuenta cuando los pirateaste. Se nota. ¿Sí? Es válido usar un tema que sí, yo he usado sermones, he leído sermones que me han encantado y digo, yo voy a predicar sobre ese sermón, pero tengo que hacer lo mío. Tomo los conceptos, tomo frases que la persona dijo, pero elaboro mi propio ¿qué? Mi propio sermón. Y es algo que a mí a veces no me gusta en la iglesia, cuando les mandan a los hermanos en la iglesia los sermones para la semana de evangelismo juvenil. Mataron a los muchachos porque no los dejaron pensar. Y entonces, ¿qué hace el chamaco? Parece cotorro, ¿no? Pues mejor dáselo a los hermanos que cada quien lo lea en su casa más cómodo y pues nos vemos aquí mañana. ¿Me explico? Entonces, eviten piratearse los sermones. Si van a usar un tema, un sermón, es válido, pero no se queden con ese sermón.
Conozca su auditorio. Evite el uso excesivo de ilustraciones. Cuide la expresión corporal. ¿Cómo saber si la gente me está siguiendo y no me puedo mover porque pues tengo que estar aquí pegado? Pero yo lo que hago es que yo me muevo. Si yo estoy aquí y entonces me empiezo a mover y la gente sigue viendo para allá, algo está mal. ¿Sí o no? Entonces cuando yo me muevo, yo no camino en la plataforma no más por caminar y por manejo de estrés, también lo hago por eso. Lo hago para monitorear a la gente. Entonces yo veo como la gente que, me está siguiendo, todavía tengo su atención. ¿Sí? Cíñase al tiempo dispuesto, y yo ya acabo de romper esa regla. Y no use palabras rebuscadas. Un buen sermón, ¿cuánto dura? Un buen sermón no debería durar más de 30-35 minutos porque es el tiempo que un adulto promedio tiene capacidad de concentrarse. Y más con esta generación. Ustedes los millennials tienen un serio problema, que es que están tan saturados de imagen que su tiempo de concentración se ha reducido significativamente. ¿Es así o no es así? Vean sus papás. Sus papás agarran la Biblia y pueden pasar una hora leyendo la Biblia. Ustedes agarran la Biblia y dicen, ay, no, 2 páginas y se duermen. Porque no tiene figuritas, no tiene dibujitos. ¿Es así o no es así? Es más, muchos de ustedes los ponían a leer libros en la escuela y ¿qué hacían? Mejor me veo la película. ¿Sí o no? Porque ustedes tienen eso, ustedes están demasiado saturados y entonces eso ha hecho que los millennials tengan un tiempo de concentración que es más reducido. Entonces, mejor preparen un sermón de 30-35 minutos. Hay gente que presenta sermones de 50 minutos excelentes. Esteban Bor. Ese tipo es impresionante. Pero son excepciones a la regla, nosotros no somos Esteban Bor, ¿ok? Entonces usted prepara su sermón de 30-35 minutos y probablemente algunos de ustedes van a tener, no, probablemente no, algunos de ustedes van a predicar en la supermisión. Así que desde ahora empiecen a elaborar sus temas. No más de 35 minutos. Es mejor que los hermanos digan, ay hermano, hubiera hablado más tiempo, por favor. Y no que tú estés hablando y empiezas a hablar y se pare uno y se vaya otro. Y, sí, gracias, adiós. No, es mejor dejar a la gente con ¿qué? Con deseos de saber más. Esto es como colportar. Cuando tú haces una presentación del libro y le dices todo lo del libro, mataste la venta. Y nosotros desafiamos a la gente a que investigue. Entonces yo le presento lo suficiente para que quiero saber más. ¿Cómo sé más? Póngase a estudiar la Biblia, hermano. Para eso está. ¿Sí? Entonces esas son algunas recomendaciones que podemos seguir. Module la voz. Yo tenía un maestro que era así. Ay, no te dormía. Impresionante. Y luego su clase era a la 1 de la tarde. No, hombre. Los únicos que ponían atención eran los de la primera fila. Hay que modular la voz para despertar a la gente. ¿Sí? Siguiente. No imite a otros predicadores. Algunos quieren imitar a Rojas y se ven tan terribles imitando al pastor Rojas. No hagan eso, porque matan el mensaje. Entonces, ay, ese es lo mismo que el pastor Rojas. Míralo. No, el pastor Rojas. Sí, así. ¿Y el mensaje dónde quedó? ¿Quién sabe? Y se los digo porque los conozco. No reproduzca textualmente sermones de otras personas. Ya lo dijimos. Monitoree el grado de atención de su auditorio. ¿Están teniendo contacto visual conmigo? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor manera? Uno tiene que ver al público, pero algunos de ustedes quizás se ponen nerviosos. No miren a los ojos, miren a la frente. Hay gente que tiene la mirada muy penetrante. Me pasó, perdón, discúlpame, pero tengo que terminar. Hay una vez me invitaron a una universidad y no voy a decir en dónde porque a lo mejor alguien conoce a esta persona. Me invitaron a tener una semana de oración con el santuario. Todo el tema fue el santuario. Y entonces yo empecé a predicar y pronto alguien llamó mi atención porque estaba una señora así. Y yo, uy. Y entonces yo la veía y me asustaba la señora porque estaba así. O sea, unos ojazos así. No voy a decir de qué película se parecía, pero así con los ojotes súper grandotes. Y me desconcentró. Y cuando salió el hermano me saludó, yo pensé que estaba asustada por lo que está diciendo. No, ya me di cuenta que es que tiene los ojos muy grandes. Pero hay personas que tienen la mirada muy profunda y si tú quieres hacer contacto visual hay personas que no le aguantamos la vista y te pueden poner nerviosos. ¿Qué hago yo? Yo miro frentes. Nadie tiene ojos en la frente, entonces yo empiezo a mirar. Son puras cabezas de repollo aquí. ¿Sí? Entonces solo miro cabezas. Y entonces evitas de esa manera que alguna persona que tenga una mirada muy penetrante, muy fuerte, o alguien que empiece a hacerte caras, ¿de qué? Te desvíe del sermón. Otro asunto importante es el manejo del estrés. Todos nos ponemos nerviosos. Si tú te pones nervioso, llévate un clip en la mano, algo que tú tengas en la mano. Si tú no llevas algo para desfogar tu ansiedad, tu estrés, lo vas a transmitir en el sermón. Entonces, si ustedes se ponen nerviosos al dar recorrido, pónganse un clip en la mano y tengan el clip aquí. Entonces van a empezar con el clip. Y eso les va a servir para estar desfogando su ansiedad y no van a desfogar su ansiedad ¿con qué? Con el público.
porque muchas veces le transmitimos esa ansiedad al público, y es normal porque nadie nace aprendido. Entonces uno tiene que encontrar la manera de con qué voy a desfogar mi estrés. El humor puede ser un arma de dos filos. Sean cuidadosos con los chistes en los sermones, porque a veces rebajamos el mensaje con los chistes. Y hay personas que les gusta usarlos, y no voy a hablar de quiénes, ustedes conocen a gente que los usa demasiado, pero se vuelve una parodia. Y la palabra de Dios no es una parodia. ¿Es válido decir algo jocoso? Sí, a lo mejor es válido, no estoy diciendo que no, pero a veces rebajamos el evangelio cuando lo convertimos en ¿qué? En un solo chiste. Entonces seamos cuidadosos con eso. Y algo importante, pidan a alguien que lo retroalimente. No sé si lo están haciendo. Nosotros lo que hacemos cuando estamos en el Ministerio del Santuario es que siempre iba otro. Entonces al final decía, mira, te faltó eso, yo creo que lo puedes hacer así, lo puedes hacer así. No tenía que ser necesariamente uno que supiera más, sino un mismo compañero que le ayudara a identificar sus puntos fuertes y sus puntos débiles, porque algunos tenemos mañas que no sabemos, algunos usamos mal algunas palabras. Entonces, pues como uno siempre lo ha usado así, no te das cuenta. Si alguien te lo dice, de los que tú conoces, es más cómodo que el hermano te diga, oiga, hermano, usted tome un curso de ¿cómo se llama esto? De vocalización, porque está mal, digo una palabra que no era, ya te agüitó todo. Entonces, es bueno que busquemos también retroalimentación. Y entonces, voy a terminar con este pensamiento. Dame 100 predicadores que no teman nada, sino el pecado, y no deseen más que a Dios, y no me importa si son ministros o laicos, porque solo ellos harán temblar las puertas del infierno y establecerán el reino de Dios en este mundo. Me encanta esa frase de John Wesley. Dame 100 predicadores que no teman nada, sino que al pecado, y que no deseen nada más que a Dios, y no me importa si son ministros o laicos, es decir, si estudiaron o no, porque solo ellos harán temblar las puertas del infierno y establecerán el reino de Dios en este mundo. Dios los llamó a ustedes un ministerio, que es presentar la palabra de Dios, y hay que prepararlo. Y eso empieza con la preparación, ¿qué? Con la preparación. Y en ese proceso Dios les va a ir capacitando. Algunos lo van a hacer impresionantemente bien, otros quizás no lo vamos a hacer tan bien, pero también vamos a llegar a otros públicos. No eres tú, es el mensaje. El evangelio no eres tú, el evangelio es Cristo. Tú solo permites ser usado para alcanzar a otros para Cristo Jesús. Y entonces habrás cumplido la misión que Cristo tenía para ti al traerte al ministerio. Muy bien, ya terminé. ¿Alguna pregunta? Dije mucho. No sé si los acordé, yo creo que sí fue más información. Les voy a pasar la presentación, luego me avisas para pasarte la USB para que la tengan. Este es un asunto de ser autodidacta en algunos casos y de buscar ayuda, pero estoy seguro de que Dios les puede capacitar. Y luego les digo, muy seguramente algunos de ustedes van a predicar en Guadalajara, así que más vale que se empiecen a preparar, ¿ok? Para que puedan transmitir el mensaje que Dios tiene para Guadalajara a través de la preparación de la palabra. Muy bien, esto.